Somos noticias, comentarios, información de primera mano. Somos la voz de un pueblo. Somos radiorepublica.do. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio República, la voz de un pueblo. Miren, gracias a mi compañero por darme la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. No, pero bueno, ahora tú sabes que es un tema fijo, pero de vez en cuando. Como... Fija. Miren, señores, hoy yo quiero hablar en mi comentario, en el análisis, sobre la cumbre de los presidentes. Evidentemente es un tema que ya se ha tratado, que la mayoría de la gente lo ha podido observar, que acaparó la atención nacional el día de ayer de manera unánime, es decir, como si fuese un show televisivo que la gente espera su estreno, como ocurría anteriormente, ¿no? Hay un episodio nuevo de tal serie, de tal novela, y hay que esperar a la hora en punto para poder visualizarlo. ¿Por qué me quiero referir a este tema, señores? Miren, yo creo que ayer ocurrieron varias cosas. Y yo quiero hablar de lo que hay implícito en esta cumbre de presidentes, es decir, lo que no se ve. Decía Juan Bosch que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y que las que no se ven regularmente son más que las que se ven. Por eso, en primer lugar, lo que había ayer implícito, es decir, la política para los políticos. ¿Y por qué? Porque los improvisados desprestigian cualquier profesión. No importa que se trate de un arquitecto, de un ingeniero, de un administrador de empresas, inclusive hasta un pastor de iglesias, porque en esos casos la gente no puede engancharse a cura. Tiene que hacer su fila. Y yo pienso que la clase política ayer demostró que es la única que tiene capacidad de articular diálogos específicos sobre temas estructurales de la República Dominicana para intentar buscar soluciones que cumplan con las expectativas de la sociedad. Y cuando me refiero a la política para los políticos, es que este tipo de temas no solamente, digamos, se debe evitar que sean tratados por actores de los medios de comunicación de forma medalaganaria, sino también por los sectores empresariales que se están viendo ciertamente afectados por las deportaciones de la mano de obra ilegal, de la mano de obra extranjera ilegal, pero que sin embargo se han beneficiado de ese bajo costo históricamente de esa mano de obra. Porque habría que preguntarse aquí varias cosas, señores. ¿Por qué si en el costo de la construcción de un edificio la mano de obra ilegal extranjera le genera menos alza en los precios, por ejemplo, al sector construcción? ¿Por qué el sector construcción no refleja eso en los precios de los edificios y de los apartamentos? Y por el contrario, basan absolutamente todo su criterio en los precios de los materiales, en el alza del cemento, del bloque, de la varilla, etcétera. Sin embargo, históricamente reflejan un beneficio por la mano de obra a la que no han tenido que pagarle lo que verdaderamente cuesta ese trabajo, pero con la que tampoco han tenido ningún tipo de responsabilidad, como por ejemplo la inscripción en la tesorería de la Seguridad Social o los seguros médicos. ¿Por qué? Porque los costos asociados a todo este tipo de situaciones es precisamente la educación y la salud. Porque esos trabajadores que ya luego se instalan en la República Dominicana construyen una familia y a partir de ahí, sobre la construcción de esa familia, tienen que acudir a los servicios públicos de nuestro país, que se desmejoran cotidianamente porque no hay personas suficientes contribuyendo, como usted y como yo, a que esos servicios estén garantizados. ¿Cierto? Entonces, ese aspecto de que la política puede resolver un problema estructural, nosotros no lo veíamos desde el año 2014 cuando se trató el Pacto por la Educación. Y la sociedad dominicana es una sociedad urgida de consensos. Y bajo ese criterio nosotros deberíamos de seguir actuando. El segundo aspecto que pude ver ayer es que el protocolo oficial
se cuidó bastante del único de ellos 4 que es candidato, que es el doctor Leonel Fernández. Por el contrario, parecería que el seniority, ¿no? Y esto se utiliza mucho en términos diplomáticos, es decir, la señoría, quien más tenía algún tipo de conocimiento o experiencia sobre estos casos, parecería que el gobierno decidió endilgárselo a Danilo Medina, que lo colocó en el centro, en la mesa de diálogo, y lo colocó también en el centro en la foto de familia. Esto, la gente podrá decir, bueno, tal vez eso lo analizan partes interesadas, pero esto tiene un mensaje claro. Y es un mensaje de intentar despolitizar el tema, porque el único que pudiera sacarle provecho electoral, no popular, porque popular se lo va a sacar el presidente Abinader, pero electoral de cara al proceso del año 2028 es Leonel Fernández. Y eso es clave, protegerlo, porque evidentemente en el ajedrez político todos los que están ahí tienen que cuidarse, porque bueno, Abinader como actual presidente tendrá su candidato o candidata favorito. Hipólito, su proyecto presidencial se llama Carolina Mejía, que es su hija. Hay que ver lo que termina ocurriendo en el PLD, que es tal vez el que muestra mayor grado de incertidumbre, porque no se sabe quién será finalmente el candidato o candidata a la presidencia, pero el único que sí se sabe que va a competir, que su cara va a estar en un marcaje de una boleta al nivel presidencial, es el doctor Fernández. Y pienso que se cuidaron bastante de no ensalzar las figuras que se podrían estar bailoteando de cara al próximo escenario electoral. Tercera visión, y es que hay temas que finalmente trascienden las barreras de los colores partidarios. ¿Por qué? Porque el único ahí que ha sido sistemáticamente atacado por este gobierno y por la fuerza del pueblo se llama Danilo Medina. El único que ha sido sistemáticamente atacado y tal vez el único que pudo haber mostrado desinterés en participar en esta cumbre. Sin embargo, la presencia de él pudiera resultar la más sorpresiva. ¿Por qué? Partiendo de que hace menos de 2 semanas el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández se dieron un abrazo y se levantaron las manos. Por eso los contextos previos a este tipo de cumbres hay que salvaguardarlos con de puntilla, porque pudiera, tergiversar lo que la gente puede pensar que se pretende lograr con este tipo de escenarios. Por eso yo pienso que la clase política se oxigena con esta cumbre de los expresidentes y presidentes, algo que no había ocurrido en este siglo. La última vez que ocurrió fue en la década de los años 80, por lo que teníamos más de 45 años, prácticamente 50 años, 49 años que la clase política no mostraba un nivel de madurez tan elevado y sobre todo un nivel de sostenibilidad democrática, que es la envidia de la región. Finalmente, creo que el mensaje implícito que hay y que había el día de ayer en esta foto son dos. La República Dominicana es un país que vive de los símbolos, de las simbologías. Y la simbología de que esta discusión se diera en el Ministerio de Defensa es hablar de la fuerza que la República Dominicana estaría en capacidad de utilizar en caso de que las bandas haitianas o cualquier otra nación decida penetrar el territorio dominicano en favor de Haití. Pero además le da un mensaje contundente a la comunidad internacional de que la República Dominicana, al menos en este tema, tiene suficiente capacidad como para generar consensos y ponerse de acuerdo y tener una respuesta consona y al unísono al momento de que cualquier situación se desestabilice más de lo que está en Haití e, insisto, penetre las fronteras de la República Dominicana. Claro está, no necesariamente vamos a encontrar respuestas prácticas, un resultado inmediato a la situación de la crisis migratoria haitiana.
es muy cierto que el origen de esta situación radica en gran medida en la corrupción que existe en la frontera de la República Dominicana, en donde los propios altos mandos militares, en donde se celebró esa cumbre ayer, son los principales que tienen a su cargo la responsabilidad de salvaguardar la soberanía y el territorio nacional y sin embargo en muchas ocasiones no lo hacen. Por el contrario, son un salvoconducto para que haitianos, inmigrantes ilegales entren a la República Dominicana. Pero además, hay que hablar de la labor de los consulados y del sector diplomático en Haití, que vende visas. De hecho, del año 2020 hasta la fecha, ha sido la vez que en la historia democrática de la República Dominicana se han otorgado más visas dentro del territorio haitiano. Y finalmente el trasiego, por lo que hay que controlar la frontera porque no habrá muro que valga si cuando en las puertas que tienen los candados, los policías se las retiran, los militares se las retiran, el cuerpo diplomático se las retira para que esos haitianos puedan entrar a la República Dominicana. Pienso que es un mensaje claro para que este tema no sea tratado de manera medalaganaria por personas y actores que convocan marchas, que convocan concentraciones, pero que realmente no están en capacidad de ofrecer una solución o soluciones efectivas al problema de la migración haitiana. Coincido contigo, Yuri. Realmente partiendo ya de esta cumbre, de este encuentro de los presidentes y expresidentes, ya de ahí queda por demás que salgan soluciones y que pasemos realmente de las discusiones, de los debates, como decía al principio, a una solución definitiva. Y con relación a lo del empresariado que se aprovecha de la mano de obra, las discusiones en torno al tema serán llevadas al Consejo Económico y Social, que es una oportunidad ahí para que cada sector presente su planteamiento, porque para nadie es un secreto lo que tú decías del empresariado. Aprovechan la mano de obra haitiana, que es más barata, que no tienen que pagar seguro médico, no tienen que pagar seguridad social, y abusan de ello y a la vez abusan de el Estado. Pero eso no se ve reflejado en el precio final del consumidor. Claro que Andy, ¿tú entiendes? Porque si tú me dices a mí, bueno, mira, así como hacen bono vivienda, vamos a hacer un bono para los trabajadores ilegales. Y entonces cada construcción que tenga un bono de trabajador ilegal tiene que reflejar una reducción en su precio final para los consumidores. Es decir, para el que vaya a adquirir un inmueble, un apartamento, una casa, un local de oficina, si esa construcción tiene un bono de trabajador ilegal, tiene que tener un costo menor de $5,000, de $10,000, de $30,000. Pero tiene que tener un costo menor. Lo mismo ocurre con el sector agricultura. Sí. Bueno, usted está generando un nivel de exportación importante y eso es verdad que se refleja en la economía y en el Producto Interno Bruto, que más de un 20% es alimentado sobre todo por el sector agricultura, agropecuario y por el sector construcción, ciertamente. Ahora, eso tiene que tener un reflejo, aunque usted lo venda de una manera para la exportación extranjera, para el consumidor local tiene que tener un precio menor. Obligatoriamente. Tiene que tener un precio menor porque usted se está beneficiando sistemáticamente de la ilegalidad y eso lo que ocurre es que lo enriquece más a usted, pero que el precio de los productos sigue encareciéndose. Entonces no puede ser que en la República Dominicana se parta de lo que muchos filósofos, muchos estudiosos han hablado, que es la teoría del caos. ¿A quién beneficia el crimen? Correcto, ¿a quién lo beneficia? O sea, no puede ser que beneficie a sectores que ciertamente nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia planteando su detrimento. Sin embargo, tienen que regularizarse porque a mí la DGI me vive cayendo atrás y a todos los dominicanos que tributan. Entonces no puede ser que a esos grandes empresarios y productores, que es verdad que aportan a la construcción económica de la República Dominicana, pero también tienen que hacerle su trabajo, claro, y asumir la responsabilidad. Claro, asumir la responsabilidad. Tú sabes que ese ha sido uno de los temas de este país, Yuri, Andy. Que es que aquí todo el mundo jala por su lado. Claro. O sea, y tú ves que sacan la cabeza, inmediatamente me afecta
Es igual que el tema con lo que está pasando con los médicos, que de verdad ya el tema con los No, y el médicos en este sector país. transporte también. No, ¿Cuánto, una cuánto cosa le da el increíble. gobierno en exoneraciones, bono gas, combustible? No, se lo aumentó, Nada se lo, más se lo, piensan en se lo, se lo, Entonces- se lo ha aumentado, entonces ahora pero por 100 pero viven pesos- del desorden. Por 100 Claro. pesos en el peaje, tú los ves gritando, amenazando con paralizar el país. No. Antonio Marte amenazó y llamó a paro para el día de hoy de las rutas del transporte a nivel nacional. Y anoche lo dejó sin efecto. Tú puedes estar seguro que recibió una llamada del gobierno. Correcto. Y le dijeron, mira, ¿cuánto tú estás recibiendo? No, te vamos a dar tanto, te vamos a aumentar eso. Entonces, aquí nadie quiere sacrificarse. Ningún empresario, como dice Yuri. Claro está, usted le juega un papel importantísimo en el desarrollo Claro. económico del país. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto está dejando de generar o cuántos impuestos está dejando de pagar y se lo está embolsillando? Construcción, agricultura, industria, sector transporte, ahora los médicos, cada uno de estos gremios cuando entiende que una medida tomada por el gobierno o que cualquier situación que se presente les afecta, automáticamente salen a gritar Claro. y amenazan y no están dispuestos a sacrificar nada. Todo se lo cargan a la ciudadanía. A la Y sociedad, a la sociedad, en sentido general, claro. y ya nosotros no aguantamos una carga más. Así es. Estamos a punto de estallar. Estos sectores, por ejemplo, pseudo-sindicalistas, porque ya no se les puede llamar sindicalistas, sino corporativas de estos rubros o negocios como el transporte. Mire, no puede ser que cada vez que tengan una inconformidad arrodillen no solamente a la sociedad dominicana, sino también al propio Estado, y que el Estado le conceda vez tras vez, digamos, más facilidades económicas que no se traducen en beneficio para la colectividad social. Es decir, cada vez que el Estado, digamos, se somete, se arrodilla a este tipo de pseudo sindicalistas, lo que está haciendo es retirándole calidad de vida a la mayoría de la ciudadanía, que, insisto, tiene que pagar sus impuestos, tiene que rendir tributos y que no recibe ningún tipo de servicios básicos fundamentales que tengan la calidad necesaria en virtud de la expectativa que tiene la gente de un servicio público. Porque si yo pago mis impuestos, es para yo tener por lo menos una educación de mínima calidad. Si yo pago mis impuestos, es para tener un servicio de salud que al menos a mí me permita sentirme tranquilo al momento de que yo tenga una emergencia. Seguridad vial. Pero cuando hablamos de la social, seguridad ciudadana, cuando contribuyo tanto a la sociedad, sobre todo la clase media baja y la clase media alta, que es la que está formalizada y es a la que más le echan el diente. Entonces pienso que no podemos seguir aportando al desorden de este país para que sectores específicos puedan beneficiarse en virtud, digamos, del propio desorden y en favor de su enriquecimiento. Mientras todos nosotros estamos aquí, digamos, soportando cualquier calamidad, porque bueno, no, los grupos de presión, bueno, los PDF, que son los padres de familia. No, los grupos de presión de PDF, con ellos no se puede relajar. No, es que aquí hay que resolver una serie de situaciones para que el comportamiento colectivo social pueda variar. De lo contrario, no vamos a tener ningún tipo de mejoría. Vamos a permanecer en un estado de inercia que simplemente va a salvaguardar el status quo. El status quo, la gente que hasta ahora ha logrado lo que ha logrado, también hay que decirlo, gracias al Estado. Sí. Ninguna riqueza se ha logrado ni aquí, ni en China, ni en el mundo, si no es gracias al Estado. Entonces, nosotros tenemos que entender la situación social y económica que atraviesa la República Dominicana, que desde hace varios años requiere una reforma fiscal que la clase política no ha sido responsable para asumirla. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos queda? Endeudarnos. ¿Y qué nos queda? Tener mayor efectividad en la cobranza. Pero no pueden tener mayor efectividad en la cobranza la DGI y aduana para que luego quienes carguen, digamos, la ineficiencia de los servicios públicos sean los propios ciudadanos que aportan al erario público. Tú sabes, Yuri, que según varios economistas, la inversión pública en el país
Es la más baja, en no, los últimos años. Es la más baja de los últimos 70 años. En un 1.8 y un 2% Sí. del Producto Interno Bruto, Correcto. cuando del 2019 hacia atrás se mantenía sobre el 3%. Era de 4 hacia Entonces, arriba, sí, correcto. Tú mencionaste ahí la necesidad de la reforma fiscal. Es una realidad. Y aquí yo estuve conversando con varios especialistas ayer en la materia que dicen que si el gobierno no eficientiza las recaudaciones de impuestos y no toma control y reduce algunas exenciones fiscales, aquí no se sabe a dónde vamos a parar porque la economía está presentando una desaceleración y entonces ante la desaceleración económica hace falta mayor inversión pública. Lógico. Entonces se está invirtiendo menos porque se está generando menos dinero y a la vez el gobierno está incurriendo en mayor cantidad de deuda. Lo que hace urgente la reforma o que el gobierno comience a cobrar los impuestos que está dejando de percibir por culpa de los evasores y también eliminar parte de esas facilidades y exoneraciones que le otorga a grupos empresariales, así como los que mencionamos, los transportistas y otros sectores que anualmente se llevan miles de millones de nosotros, de nuestros bolsillos. Claro. Entonces, la cosa va mal. Si no se toman las medidas correctivas en términos económicos, nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra economía cada vez más seguirá hacia atrás. Y por eso vemos que muchas obras a nivel nacional las comienzan, las inician y terminan abandonadas porque el gobierno no tiene facilidad, no tiene condiciones para invertir, no tienen liquidez. Están manteniendo la economía a base de préstamos. Entonces hay que prestar atención a ese problema. Jimmy. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.